El presidente turco Tayyip Erdogan encabezó las exequias de los fallecidos durante el intento de golpe de Estado que sufrió la nación el viernes. Los muertos son al menos 265. Erdogan aseguró que continuará la purga de las instituciones y que no habrá piedad para los sublevados. Desde el sábado se produjeron unas 6.000 detenciones, entre ellos varios generales, y fueron destituidos 2.700 jueces. Mientras muchos de los soldados que participaron en el golpe afirmaron que sus oficiales les dijeron que se trataba de unas maniobras. Bueno, aquí están viendo imágenes de lo que ocurrió el viernes. Estuvimos hoy conversando con Pedro Brieger y él nos contaba que fueron los militares que intentaron el golpe fallido el viernes en Turquía a buscarlo a la casa, al propio Erdogan, y que se había ido un rato antes. Vamos a charlar de esto, que la verdad ha sido de alto impacto internacional, con Nelson Specchia. Nelson, gusto de recibirte. Siempre es un placer estar en este plató y conversando contigo, Cristian. Muchas gracias. Bueno, contanos tu mirada sobre lo que pasó el viernes. Bueno, estuvimos ahora con las redes sociales que prácticamente vivimos las guerras y los golpes de Estado en directo, en tiempo real, y estábamos ahí mirando Twitter y mirando Facebook, los titulares, en el momento de la sonada militar en Ankara, y en ese momento yo tuve ya la intuición de que esto no era un capítulo más de la larga historia de golpes militares turcos, que no es un fenómeno nuevo para Turquía. Turquía nace de un golpe de Estado, el golpe de Estado de Mustafa Kemal Atatürk, el padre de los turcos, el creador de la Turquía moderna, el creador de la Turquía occidental, y Kemal le da al ejército, le deja al ejército la misión de preservar la laicidad de Turquía. La laicidad, porque Kemal decía, venimos del imperio otomano, venimos de un imperio teocrático, con base teocrática, la única posibilidad de salvarnos es irnos hacia Occidente, irnos hacia la democracia, irnos hacia la república, y ahí tiene que haber separación completa de la religión y del Estado, y el Estado tiene que ser obligatoriamente laico, y entonces impone el laicismo, al punto tal de que en Turquía está prohibido usar símbolos públicamente que denoten que son religiosos, como el famoso velo de las mujeres, que es un pañuelo muy bonito que usan las mujeres, pero que está prohibido en las instituciones públicas, no se lo tienes que usar en tu casa, ¿no es cierto? Entonces separa completamente y le deja al ejército la misión, a su ejército, porque él era un general, le deja a su ejército la misión de que preservar la laicidad. Y en esa preservación de la laicidad, el ejército ha venido dando rutinariamente golpes de Estado cruentos e incruentos durante todo el siglo XX. La historia de Turquía es la historia de golpes de Estado, ¿no? Ahora, Nelson, los últimos golpes, 10, 15, 20, siempre tuvieron la participación de Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos está de alguna manera prescindente de lo que ha pasado. Efectivamente, ahí hay dos cosas, por eso yo dije, lo puse en un tuit, no están las condiciones internas, no están las condiciones regionales y no están las condiciones internacionales dadas para el triunfo de este golpe de Estado. Yo estimo, terminaba el tuit, que en unas horas más Erdogan se está subiendo de vuelta al avión con el que acaba de huir de Ankara y está volviendo a la capital, cosa que efectivamente pasó. ¿Por qué? Porque hoy Erdogan, la ha hecho mucho más inteligentemente que los intentos islamistas o de reislamización anteriores del siglo XX, en los 60, en los 70, inclusive el golpe de Estado de 1980 que corta de raíz un reintento de islamización. Ha sido mucho más inteligente porque ha optado por un islamismo moderado, dicen ellos, que es un islamismo que es compatible, o sería, vamos a ver, todavía es un experimento que está en tránsito, compatible con la democracia. Por un lado, a nivel interno, eso hace que tenga muchísima base de sustentación popular. Entonces, ¿cómo va a triunfar un golpe de Estado de una parte del ejército contra un gobierno
con base tan popular. Segundo, a nivel regional, Erdogan y Turquía, como otrora fue la barrera de Occidente contra la Unión Soviética, hoy es la barrera de Europa contra la migración y los refugiados y el desastre humanitario del Oriente Próximo. Tercero, internacional. Turquía es miembro de la OTAN, Turquía es miembro de la Alianza Atlántica en un momento en que Putin está reflotando el sentimiento nacionalista y la recuperación de la madre Rusia como un actor geopolítico creciente en la región, y se lleva muy mal con el régimen de Erdogan, al punto tal de que Erdogan le bajó un avión caza hace relativamente poco, y las relaciones inclusive bilaterales, diplomáticas, estuvieron en alta tensión con Moscú. Por lo tanto, un régimen que tiene apoyo popular mayoritario, que tiene la garantía de filtro a la Unión Europea. No digo que estas cosas sean ni buenas ni malas, estoy relatando una situación. Una descripción de por qué una no foto estaban las condiciones dadas. Que no tiene nada que ver con mis preferencias ni valóricas ni políticas, pero es la foto que veo y que tiene el respaldo internacional de Washington. Era un golpe que estaba convocado al fracaso, y esto es efectivamente lo que terminó pasando. La consecuencia más grande del intento de esta chapuza, como veíamos recién en el informe, una chapuza sangrienta, porque se ha llevado muchísimos muertos, decenas de muertos también. ¿Por qué? Porque los militares, siempre que han dado golpes de Estado, fundamentalmente los 5 golpes triunfantes, los últimos 5 golpes triunfantes de los 70, el de 1980, el de 1992, han tenido apoyo popular. Mientras que el apoyo popular ahora, Erdogan llama por las redes sociales a la gente a que salga, y la gente salió y se puso frente a los tanques en el puente, el puente sobre el Cuerno de Oro, el puente Atatürk precisamente, y los tanques no pudieron pasar porque tenían que haber pasado sobre cadáveres. Eso se llevó a algunos cadáveres, de verdad, de civiles que salieron a defender la República. Ahora, todo golpe de Estado es negativo, todo golpe de Estado empeora una situación por muy crítica que sea. Pero la consecuencia interna de este intento de golpe de Estado es el fortalecimiento del presidente Erdogan y de su régimen. Y la razón que esgrimían los militares golpistas, esta sección del ejército, porque el alto mando no se plegó al golpe, que fue una de las razones del fracaso, era que Erdogan y su partido, el AKP, el Partido de la Justicia y del Desarrollo, tienen una agenda de islamización oculta, que no la dicen, pero que sí la tienen, y que efectivamente la estamos viendo. O sea, hay en el gobierno turco, hay una agenda de islamización respecto de los derechos civiles, respecto del matrimonio, respecto de los homosexuales, respecto de la educación, respecto de las costumbres civiles. Hay una reintroducción de leyes y de costumbres que tienen más que ver porque acordémonos que el Islam no solamente es una religión, sino también es un código civil, que tienen mucho más que ver con la forma de entender la ley civil islámica que la forma que tiene de entender el Código Civil Occidente, el laicismo y la modernidad. Vale la pena tomarnos un ratito para entender la compleja trama, por ejemplo, de lo que ha pasado con este intento de golpe en Turquía. Volvemos a América Latina, porque Juli tiene una cadena, o parte de una cadena nacional de Rafael Correa con cosas interesantes. Vamos a ver ahora lo que dijo en estos días el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en cadena nacional, donde propuso realizar una consulta popular para inhibir a los políticos que tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Esta consulta, digamos, de realizarse sería para las elecciones generales del próximo febrero del 2017. Y además, Correa dijo que la lucha contra los paraísos fiscales tiene que trascender cualquier ideología. Lo vemos. Los paraísos fiscales
se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. Por eso, en el último informe a la Nación del 24 de mayo pasado, propuse al país un pacto ético. Que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Muchos sectores, incluso algunos opositores, reaccionaron a este llamado y lo aceptaron. Pero como era de esperarse, otros sectores justificaron su amoralidad e incluso dijeron que era atentar contra su derecho de participación política nuestra propuesta de pacto ético. Nadie les impide que desarrollen actividades empresariales, pero que cumplan su responsabilidad legal y ética de pagar impuestos. Nadie les impide que amen a sus bolsillos, pero si quieren ser dignatarios o servidores públicos, deben tener como primera obligación ética amar a la patria, confiar en ella, invertir en ella. Bueno, en el medio del escándalo por los Panama Papers y por la cultura que ha terminado con algunos primeros ministros del mundo, la cultura de evadir impuestos, de ocultar bienes en paraísos fiscales, lanza esta consulta de corte vinculante, entiendo, para las elecciones del año que viene. ¿Cómo lo ves? Duro, difícil y muy provocador, y tiene que ver con lo que hablábamos recién en la primera parte, que es el tema de la transparencia. Así como los militares turcos se equivocaron porque creyeron que una vieja práctica podía tener resultados hoy, está pasando lo mismo con las cuestiones de las finanzas internacionales y la política. Hay viejas prácticas que hasta hace relativamente poco eran... se podía apelar a ella, que en este momento están dejando de ser útiles porque la transparencia se las impide. Una de esas va a ser los grandes movimientos de fondo y los paraísos fiscales. Fíjate que Erdogan, que quiso en este intento que estaba explicando yo hace un momento, anular o bajar el tema de la participación de las redes sociales, luego apeló a las redes sociales precisamente para convocar al pueblo a defender la democracia frente a un intento de golpe de Estado. Pues esa misma lógica tiene el tema de los capitales oscuros. Los capitales oscuros van a dejar de ser una posibilidad real de las grandes finanzas vinculadas a la política, porque más temprano que tarde van a salir a la luz. Y esto que tiene, algunas consecuencias empíricas en la política en el primer mundo, como algunos primeros ministros que han tenido que dejar el gobierno, acá está costando un poco más. La iniciativa ecuatoriana va a remover algunos cimientos, al menos de la parte moral, mediática, va a instalar o reinstalar el tema de la moral de los gobernantes en el pago de impuestos o de los grandes capitales en el pago de impuestos en la agenda política. Muchas gracias por venir, Nelson. Un gusto escucharte, como siempre. Siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Nelson Especchia, hacemos un brevísimo corte y enseguida estamos con el cierre de Zona Política.